Muy buenas tardes. En el video anterior les hablé de un autor argentino-mexicano. En esta oportunidad la tarea es elegir un autor venezolano con aporte al pensamiento crítico. Desde la época de la colonia, Venezuela ha contado con autores cultísimos como Miranda, Bolívar, Rodríguez, Andrés Bello, que abrazaron la teoría de la filosofía de la Ilustración y el romanticismo de Rousseau como teorías revolucionarias del momento. También contamos con posteriormente autores como Laureano Vallenilla Lanz, Mariano Picón Salas, Uslar Pietri, que han sido autores con publicaciones de mucha influencia tanto nacional como internacional. También en Venezuela contamos con autores europeos con décadas de investigación en nuestro país, como Ángel Rosenblatt, los hermanos Mosonji y García Vaca, y autores más recientes en el contexto del pensamiento crítico, emancipador y liberador, como Luis Vigó, Luis Damián, Luis Brito García, el poeta Pereira, Luis Galindo, Mayra Bolívar, la doctora Osmery Bocer. En este sentido es difícil elegir entre tantos autores que contamos en Venezuela. Sin embargo, después de una revisión no me quedó la menor duda de elegir un autor con extraordinarios aportes, tanto a nivel doctoral como postdoctoral. Por eso he elegido al autor Rigoberto Lanz. Quiero agradecer al doctor Ángel Lanz y al profesor Jonis Hidalgo, quienes conocen cercanamente y me suministraron información sobre Rigoberto Lanz. Rigoberto Lanz fue jurado de la tesis de maestría en la Universidad Simón Bolívar del profesor Jonis Hidalgo, y Jonis Hidalgo recorrió el país haciendo seminarios con Rigoberto Lanz. Quiero agradecer a estas dos personas que me aportaron datos que no tenía entre mis materiales de Rigoberto y las informaciones de internet. Voy a subtitular con una sola palabra cada uno de los puntos, las temáticas de la extensa obra de Rigoberto Lanz. Primero voy a hablar sobre su biografía. El apellido Lanz se origina a partir de la llegada de 3 hermanos canarios a nuestro país durante la época de la colonia. Uno de esos hermanos se radicó en lo que hoy es el estado Bolívar y da origen a los Lanz Rodríguez. El segundo hermano se radicó en el estado Monagas, dando origen a los Lanz Cermeños. Y el tercer hermano se radicó en lo que hoy es Caracas, dando origen a los Lanz Vallenilla. El nombre de Rigoberto Lanz es Rigoberto Rafael Lanz Rodríguez, que coincide con los Lanz Rodríguez en el estado Bolívar. Rigoberto nace el 30 de noviembre de 1944 en Upata, estado Bolívar, y fallece el 16 de abril de 2013. En 1965, con 20 años de edad, ingresa a la universidad, a la Escuela de Sociología de la UCB, graduándose con 24 años de edad. Posteriormente, en los años 70, realiza una maestría en Filosofía de la Ciencia en la UCB. Y luego, en 1975, egresa de la Escuela de Altos Estudios de Estudio Superior en Ciencias Sociales, doctorándose en París, y también tuvo estudios postdoctorales en Canadá en 1990, en México en el 92 y en la Sorbona en el 2001. La primera temática de la obra de Rigoberto la he subtitulado la palabra modernidad. Rigoberto protagonizó y fue precursor de la instalación del debate sobre la modernidad en toda Venezuela. Su influencia sobre esta temática se extendió a América Latina. La modernidad constituye la gran temática por excelencia en los posgrados en filosofía y ciencias sociales a nivel mundial.
La aguda crítica de Rigoberto llegó hasta el hueso de esta gran temática y en 1995 se instaló el debate de la modernidad en Maturín con Rigoberto Lanz. La segunda palabra que he usado como subtítulo es la palabra crítica. La jerga intelectual de Rigoberto Lanz, la evolución de todo su pensamiento crítico, se puede clasificar en tres grandes momentos. En el 69 y los años 70, el Rigoberto del marxismo crítico y heterodoxo. Posteriormente, el Rigoberto del regreso de su doctorado en París es el Rigoberto posmoderno. Y en tercer lugar, el Rigoberto de los años 90, que integra, combina o articula su posmodernidad con la complejidad. Sin embargo, podemos decir que en toda su historia, estos tres grandes momentos de la evolución de su pensamiento se acentúa cada vez con más fuerza en su verbo encendido y radical, su categoría crítica. Nunca dejó de considerar y desarrollar esta categoría. La siguiente categoría de su obra es el concepto de transformación universitaria. Rigoberto Lanz fue vicepresidente del Observatorio Internacional de Reformas Universitarias, ORUS, cuyo presidente era Edgar Morán. Rigoberto coordinó el capítulo Venezuela, dictó ponencias sobre esta temática, coordinó escritos en su columna a tres manos en El Nacional y respondía todos los domingos a los profesores que publicaban sobre esta temática y la ley de universidades, profesores de todas las universidades de Venezuela. Y así Rigoberto llegó a publicar artículos como Universidad Salí del Marasmo, Profesores en Problemas, La Universidad Cercana, Universidad, las profesiones que mandan, y su artículo ¿Qué es una comunidad intelectual? En este artículo se sintetiza, se resume el repertorio de sus argumentos en torno a la transformación universitaria. El siguiente tema, las siguientes palabras son RELEA y el CIPOS, la Revista de Estudios Latinoamericanos y el Centro de Estudios Postdoctorales. Los números de esta revista son un profundo aporte sobre sus temas de agenda nacional y mundial. Aquí no solo se publican artículos postdoctorales, investigadores de Venezuela, sino de América Latina. Es una verdadera fuente de gran influencia. A mí me sirvió muchísimo los artículos de esta revista antes del doctorado y durante el doctorado. Fueron las mejores lecturas que tuve. La siguiente palabra es la palabra política, que también es una categoría central en la obra de Rigoberto Lanz. La influencia de Rigoberto es reconocida tanto en intelectuales de derecha como de izquierda. Su excepcional originalidad, profundidad y ética existencial lo llevaba a tratar con maestría el debate entre las partes, evitando extremos de una polarización. Él decía que era un imposible que valía la pena intentar eternamente. Tenía profunda solidaridad académica, valoraba con profundidad la amistad y hoy existen dos grandes grupos que continúan recreando su obra. Por un lado está encabezado por Magaldi Telles y Carmen Irene Rivero, que son afectos al gobierno de la Revolución Bolivariana. Y por otro lado, autores como Enzo del Búfalo, Jonathan Alzuru, Óscar Pérez, radicales detractores al gobierno revolucionario, son autores que recrean y valoran muchísimo la obra de Rigoberto Lanz. Muchísimas gracias.